buenas tardes. Seguimos con nuestros encuentros, las entrevistas que hacemos los días miércoles vía Instagram, vía Riverside y vía YouTube. Y hoy tenemos una invitada que la esperábamos hace tiempo. Ella es Liliana Rodríguez. Ella es profesora de letras, además especialista en alfabetización y en literatura infantil y juvenil. ¿Por qué tenía muchos deseos de poder entrevistarla? Porque con Liliana nos conocemos hace un tiempo y siempre hablamos de literatura. Y ella hace poco comenzó un taller literario para mujeres y de escritoras mujeres. Entonces a mí me pareció de verdad muy interesante poder invitarla, poder hablar sobre literatura, poder hablar sobre las escritoras y por sobre todo también poder hablar sobre qué son los talleres de literatura. Así que vamos a invitar a Liliana. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Muy bien, bien. Bueno, Lina, yo hacía un poquitito la introducción de cómo nos conocimos y un poco de lo que siempre nosotros hablábamos, que era de literatura. Y les contaba también a las personas que hace poco usted comenzó una iniciativa de un taller literario para mujeres y de escritoras mujeres. Entonces, quizás como para comenzar un poco la conversación, yo le preguntaría, ¿por qué considera que es importante la literatura? ¿Para qué nos serviría leer? ¿Para qué nos serviría ir a un taller literario? Bueno, porque la literatura tiene el lenguaje especial y aparte no tiene ninguna prohibición. O sea, todo lo que se escribe, no hay normas, no hay reglas y es un lenguaje especial. Y aparte nos permite a nosotros acercarnos a través de la ficción a otros mundos, a otras historias, poner el oído, como dicen algunos autores, poner el oído al escritor y bueno, y entrar en la ficción. Esa ficción que está obviamente marcada por un aspecto de realidad y de ficción, o sea, las dos cosas, pero esa ficción nos permite a poder entrar en otros mundos, poder conocer otras historias y sobre todo conocer historias de seres humanos. Por eso se habla siempre de la importancia de la literatura porque es un aporte importante para la humanización. Liliana, y en ese sentido, ¿cómo nació su amor a la literatura? Porque yo sé que usted estudió letras ya bastante, ya siendo mamá. Yo estudié primero, sí, primero soy docente de primaria y después, pero siempre me gustó la lectura, siempre, y trabajé proyectos de lectura, estando, no habiendo entrado aún a la facultad, trabajé con algunos proyectos especiales de lectura con mis niños en la primaria. Después entré a la facultad y estando trabajando todavía en la primaria, fueron a hacerme una entrevista desde la universidad justamente de lo que después fue mi profesora, una entrevista para ver por qué trabajaba de esa manera con textos literarios, si no sujeta a un libro de texto. Entonces yo le explicaba que esa era la forma de aprender a leer y a escribir sintiendo la curiosidad del texto y después disfrutando de los textos narrativos sobre todo que son los principales alfabetizadores. Bueno, y yo sé también que usted hace ya bastante tiempo le tocó poder formar a otros docentes en el amor a las letras. Sí, mucho, Y me mucho, imagino, y nos pudiese un poquitito compartir en qué consistía esto, o sea, cómo usted transmite el amor a las letras, cómo incentiva a la gente a leer en este momento en el cual casi todo lo vemos por audio, por video, y si no tiene efectos especiales no nos entretiene. El volver a tomar un libro de papel donde no hay música, donde no hay textura, sí. ¿cómo enamoramos a la gente a que vuelva a leer? Bueno, yo hace poquito hablando así con una amiga también dije, yo me considero una persona que siempre está acercando libros al otro a través de los regalos, siempre regalo libros a mis amigos, regalo libros a los nietos de amigas, pues yo todavía no tengo nietos, a los niños, y especialmente porque yo hice una especialización en literatura infantil y juvenil, siglo XXI, así se llama la especialización en la universidad, en la UNAM. Y bueno, a partir de ahí fue mi propósito que eso se trabajara muchísimo también en las escuelas. Además de participar a veces en la selección de libros de literatura que llegaban a las escuelas, justamente por la especialización. Y bueno, contagiar a los docentes a ver que esos libros que están en la biblioteca lleguen a las manos de los niños, empezando hablando de los niños, ¿no? Y después hablando de amigos, todos los libros que sean que uno siempre tiene la necesidad de compartir. Entonces yo me considero una mediadora de lectura porque siempre estoy regalando libros y bueno, y usted lo debe saber también, Juan Manuel, que tengo como esa manía a todos, a mi cardiólogo, a mi dentista, siempre llevando libros y a mis amigos, obviamente. Pero esa necesidad que tiene uno de compartir, cuando uno lee un libro solo, tiene igual la necesidad de comentar a otro qué está pasando, qué leyó, qué pasó en la historia y qué le gustó, por qué ese libro es tan importante. Bueno, entonces ahora
en un grupo más grande, compartir la lectura es mucho más significativo y más importante. Si usted me permite, Liliana, compartirle algo un poquitito de mi vida. Yo de niño siempre me gustó la literatura. Y Sí, yo en los me recreos me doy gustaba, cuenta. y yo en los recreos me iba a la biblioteca. Y me iba a la biblioteca y me hacía muy amigo de las bibliotecarias. Y siempre con otros compañeros competíamos quién ganaba el premio del que sacaba más libros a fin de año. Qué bueno. Pero lo comparto porque me doy cuenta que el leer, el hábito de leer, de una otra manera a uno no lo encierra, lo abre, porque de una otra forma te abre a mundos nuevos, a realidades distintas que uno no tiene cómo vivir. Y uno se puede ir a la estepa rusa, se puede ir a la Sí, India, se puede se ir a puede la viajar, Polinesia. Exactamente. se puede viajar. Y Pero en ese alguien sentido, tuvo que haber acercado a la lectura. Yo, por ejemplo, tengo el referente de mi papá, que era lector y que cuando nosotros todavía no sabíamos leer, nos leía antes de dormir su siesta, antes de volver al trabajo. Éramos tres, así con poquitos años de diferencia, y entonces nos acostábamos todos alrededor y él hacía las voces, le encantaba la lectura, entonces para nosotros eso era un momento mágico. En ese momento no había televisión todavía acá, así que él era ese lector, mi papá, que nos, y yo creo que por ahí viene mi gusto por la lectura y por el cine también, porque él era también un amante del cine. ¿Y a usted alguien le tuvo que haber acercado? no, ¿O solo la escuela? mi mamá, por supuesto. Mi mamá fue la que más me incentivó precisamente a poder leer. Ella también, yo recuerdo que me leía también desde niño. Y quizás por eso es tan importante, Liliana, como incentivar a que los padres le lean a sus hijos. De una u otra forma, el ejemplo marca. O uno forma más que con las palabras que con el ejemplo. Y si los niños ven a sus padres leer y leerles, ellos van a adquirir ese cariño y a su vez también lo van a ir repitiendo. Ahora, Lili, hay Porque una cosita, el bueno, libro hay que acercarlo, perdón, el libro hay que acercarlo, porque el libro no es un objeto natural, es cultural. Entonces no es natural que un niño tome un libro y empiece a leer solo. Alguien le tiene que acercar, y en ese caso los padres y después los docentes, y de esa forma se encuentra con ese objeto cultural que es el libro. Y tienen padres que leen y ven a los padres también leer y también esa curiosidad de saber qué dice, que están leyendo. Todo eso es el camino que se hace para el lector. Es un camino para el lector. ahora Lili, yo también un poco debo reconocer que la invité con la inquietud también de que nos contara un poco esta iniciativa que usted tuvo hace poquito. Y ¿Nos este, puede contar un poquitito en qué consiste? sí, ese es un sueño y es un proyecto que yo ya lo tenía hace rato, ¿no? Y quiero decir que siento que pude por fin concretar y empezar ese proyecto que ya venía pensado hace rato. Pero también ahí tengo que agradecerle, Juan Manuel, que usted me haya apoyado y me haya también en ese sentido, cuando yo hablaba que quiero hacer esto, que usted me decía, bueno, hágalo, hágalo. Y entonces eso también me ayudó mucho, así que tengo que agradecerle eso, ¿no? Pero esa idea ya estaba, ese proyecto estaba, esas ganas de encuentro con otros para leer, que es tan importante. ¿Y por qué mujeres? Porque las autoras mujeres que están escribiendo en este momento contemporáneas, sea novelas, sea poesía, sea cuentos, las temáticas son, las que aparecen, las temáticas son de la vida de las mujeres hoy, lo que les pasa a las mujeres hoy, estas jóvenes escritoras que tenemos. Y bueno, yo pensé, es importante, o sea, más allá de que estén los libros, es importante encontrarse en un grupo y que estos temas se puedan leer a partir de la literatura, a partir de lo que está escrito por el autor, pero a su vez después tenemos ese espacio de encuentro de conversación donde seguramente alguna historia que siempre están relacionadas con emociones, con experiencias, con vivencias, con alguna situación que le ha tocado vivir en la vida. Es decir, más allá de que uno se encuentra con mundos nuevos, a veces se encuentra con mundos que no, o con mundos que no pudo resolver y que a lo mejor esa literatura me va a ayudar a resolver algo que me quedó pendiente. Y afloran eso en las reuniones. Y Liliana, entonces quizás la pregunta que nos surge a todos, y bueno, ¿y qué leen las mujeres? ¿De qué escriben las mujeres? Y escriben, ¿no?, los cuentos y las novelas, esto que estoy diciendo, ¿no? Estas historias, lo que yo noto es eso, porque al comenzar a leer quedé atrapada enseguida con estas nuevas escritoras, porque al hacer esta selección también, porque veo que las temáticas son las temáticas que le suceden hoy a las mujeres y esto de, por ejemplo, historias de mujeres quemadas. Tenemos dos referentes muy importantes en Argentina que son Samantha Schweblin y Mariana Enríquez. Y los cuentos de ellos están justamente mostrando ese mundo
Por ejemplo, el de las mujeres quemadas. Hay un cuento que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Todo lo que pasa, lo que se ven en las noticias y lo que vemos a diario, estas mujeres que son quemadas y después viene la excusa de que se quemaron solas, de que querían quemarse, de que tomaron la decisión solas y después se descubren que no. Bueno, todo esto que sufren y que casi a diario escuchamos esas noticias, ¿no? Y que están allí en la literatura. Entonces yo digo, están fuertemente expuestas ahí en esos cuentos y en esas novelas. ¿Por qué no entonces encontrarnos con las mujeres y hablar sobre eso y leer eso y conversar sobre eso que escuchamos, que leímos? Porque la conversación también es muy importante. Bueno, precisamente iba a apuntar a eso, porque además también de ser un lugar para, para cultivar el intelecto, es también un lugar para cultivar el corazón, porque se juntan precisamente no solo a leer, sino que me imagino también a compartir. Y me imagino que quizá, además del cuento, del texto, luego los comentarios que surgen, las opiniones que surgen y luego las consecuencias de las opiniones, eso Sí, me imagino que debe ser de una gran riqueza. porque, bueno, esto también tiene uno de los objetivos de este encuentro con mujeres también es eso, ¿no? De de reconocer y de plantearnos un espacio de lectura para mujeres, que creo que, porque por ahí uno escucha muchos espacios de actividades para las mujeres, qué sé yo, de danza, de música, de esto, del otro, pero muy raro escuchar un espacio de lectura, ¿no? Y entonces también es relevar el tema cultural, es un tema cultural también el de encontrarse en un grupo para leer y después el de conocer autoras, el de degustar de la lectura también, el de compartir con otros la lectura, porque esto que decía yo no es lo mismo leer solo que escuchar con otros, conversar después de la lectura con otros, hablar con otros, no estar solo, sino hablar con otros, poder escuchar lo que dice el otro, porque tal vez en esto es después en el grupo, en el momento de la conversación, entre todos completar el sentido y la significación de lo que hemos leído, porque cada uno seguramente se apropió de algún aspecto, de algo que escuchó en ese momento. Entonces, tal vez lo que el otro no dijo, que sucedió en la historia, puedo decirlo yo. Y así vamos completando la significación y el sentido entre todas, ¿no? Pero además de eso, hablar específicamente de lo que está escrito ahí, allí aparece esto que usted dice, estas experiencias de vida o experiencias, lo que le ha pasado, y seguramente van a aparecer en los comentarios. Por eso también una de las cosas que tiene de importante este encuentro es que uno, además de escuchar a los otros, sentir que nos enriquecemos con los otros, pero también acompañar a otros a veces, de acuerdo a lo que pueda ir surgiendo con las lecturas. Sí, me imagino, me imagino. Y un poco, ¿por qué eligió el escritoras mujeres? ¿Cuál fue un poco el sentido que había detrás? Y ¿O la esto que intención? escriben, claro, y esto que ellas escriben, las temáticas que aparecen, todas coinciden, todas las que por lo menos están seleccionadas para trabajar ahora, coinciden en la temática. La violencia, el abandono, el amor, el desamor, los padres divorciados, los problemas que hay de pareja, la autoestima. Sí, hay una serie de cosas que van dentro de la temática, aparecen y que son relevantes obviamente, pero bueno, esa gran cantidad de lectura que vamos a ir haciendo yo creo que va a ser muy positivo para todos. Pero tiene esto, ¿no? Por eso elegí, porque hablan de las mujeres quemadas, porque hablan del abandono, porque hablan de los divorcios, porque hablan de las mujeres que están haciendo tratamiento para a veces para poder de fertilidad y que no le da resultados, ¿sí? Los fracasos, bueno, hay muchísimas cosas que se plantean en la escritura y que son muy ricas, interesantes y que, bueno, y que de alguna manera nos llegan, ¿no? Si puedo contar una anécdota de lo que Por nos pasó en favor, ese primer encuentro. por favor. Una de las lectoras, una de nuestras lectoras, ella es una señora ya grande y ella crió dos nietas, ¿no? Ella habló que crió dos nietas desde chiquititas. Entonces hay un cuento que se llama Pájaros en la boca de Samantha Schweblin, que desde el título ya, ¿por qué pájaros y por qué pájaros en la boca, ¿no? Desde los títulos. Era una adolescente que comía pájaros, ¿no? Pájaros vivos. Y entonces los padres están divorciados y la mamá es la que se encargaba de la alimentación, así como suele pasar, ¿no? Estos se separan los padres y la mamá es la que se encarga de la alimentación de los niños o de los hijos. Entonces el papá se entera un día de que la madre le llama y le pide por favor que la lleve a vivir con él porque se está alimentando de esa manera. Entonces, a la hora después que terminamos la lectura, hay un momento de silencio
el silencio es importante, y después sí, alguien toma la palabra y empieza a hablar, y ahí empezamos a conversar entre todos, ¿no? Entonces esta señora también contaba, y ella veía, decía, bueno, más allá de lo que se escuchó ahí, la falta de amor, la falta de comprensión, la falta de comunicación, es decir, se empiezan a ver todos estos aspectos que aparecen en el cuento. No así, pero ya estamos haciendo la lectura, ¿no? Y bueno, me imagino que deben aparecer también cosas muy, a veces muy, muy impactantes, Muy y que en el impactante. fondo de una otra manera, cuando leemos o cuando comentamos de una otra forma, también nos proyectamos. Un Totalmente. poco, y centrándonos más en usted, ¿cuál es su escritora preferida? ¿O cuál es su cuento preferido? ¿Cuál es mi cuento preferido de ¿O su estos, escritora? de estas autoras? No, 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 de lo que usted ha leído. Bueno, una de mis novelas que lleva el nombre del club, que se llama Club de Mujeres Lectoras Madame Bovary, creo que fue una de las primeras novelas que me cambió, digamos, cuando empecé la carrera de letras, justamente. Allí fue donde pude ampliar todas las lecturas de todas las literaturas, latinoamericana, la inglesa, la francesa, todas. Entonces, Madame Bovary me llamó mucho la atención. Creo que no sé por qué tengo ese tema siempre de ser como defensora de las mujeres. Me nace, y sentir eso de que había una mujer, estamos hablando del 1800, En que no Francia, está conforme, claro, que no está claro. conforme con su vida. Allí también va, ¿no? Empecé ahí. Pero además de eso, tengo autores, hombres, por supuesto, poesía Neruda, por ejemplo, pero voy a hablar de las mujeres. Muy Samantha bien. Schweblin es una que la sigo, la estoy siguiendo mucho porque me gusta, hasta ahora tiene varios libros ya, lo mismo que Mariana Enríquez, y de las mujeres. Y después de poesía, Rupi Kaur también, esta hindú que es una belleza como escribe, que a mí me encantan sus poesías, que ya tiene varios libros. Entonces hay varias, y si tengo que hablar de las que no son tan jóvenes, que tuvimos buenas escritoras, por ejemplo, Alfonsina Storni, bueno, Gabriela Mistral y todas estas mujeres que ya pasaron, ¿no? Que ya no están. Clarice Lispector también, que es una brasilera. Entonces, son varias. Bien, 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 bien. Bueno, Liliana, de verdad, yo le agradezco mucho el que usted se haya dado este tiempito para poder haber estado con nosotros y poder compartirnos esta iniciativa. Para los que son de Posada, yo los invito a que vayan. Sí, Y para sí. los que no son de Posada, yo los invito a que quizás repliquen la iniciativa. Esto de hacer un taller de literatura o simplemente juntarse a leer y A leer. poder compartir lo leído. Y Finalmente, poder Liliana, compartir otras cosas también, Juan Manuel. Poder compartir una copita de vino, un té, un café también. bueno, usted me había contado que tenía una amiga que se iba a poner con la cata, parece, ¿o no? Tengo una prima que quedamos en eso. Oye, Liliana, y finalmente, si usted pudiese quizás transmitirle algún mensaje, alguna idea a todos aquellos que nos escuchan y que nos ven, sobre esto de la literatura, amar la literatura, atreverse a leer, el que tiene el hábito de incentivarlo y el que no lo tiene de adquirirlo, ¿qué nos podría decir? Y yo, esto que hablamos nosotros al principio, fundamentalmente hacerse lector, iniciar el camino lector, tiene que darse desde niño. Hay que atender mucho ese tema también de acercarle los libros a los niños. Ahora tenemos libros de todo tipo, ¿no? Porque desde bebés tienen libros para bañarse, para dormir como almohaditas, es decir, desde allí incluso se ha dado mucha importancia en la literatura infantil desde que el niñito puede tomar el libro ya, que sea un objeto que forme parte de sus juguetes, de sus juegos, de su cotidianidad, que esté desde allí. Después, bueno, tratar de regalarle a los hijos libros, de incentivarles, de llevarlos a la biblioteca, de mostrarle dónde están los libros, porque a veces uno le pregunta, ¿le llevaste alguna vez a una librería? No, bueno, entonces, ¿dónde están los libros? En la librería. Y dejarles desde niños que puedan explorar los libros que puedan encontrar allí, a los jóvenes también, porque los jóvenes hoy leen muchas sagas y leen bastante los adolescentes también. Y bueno, y después los grandes tratar también de informar, saber qué puedo seguir leyendo o qué puedo leer. Por eso también es importante este tema de encontrarse, y bueno, los escritores siempre colaboran con esto. Yo recuerdo, hay un escritor y diseñador gráfico, se llama Pablo Bernasconi, que ilustra libros y escribe libros para adultos y para niños también. Y él dice que cuando comenzamos a leer un libro y nos quedamos y levantamos la vista y nos quedamos pensando después de haber leído 5 o 6 renglones y pensamos en la belleza de lo que leímos, en la poesía de lo que leímos en 5 o 6 renglones,
Bueno, eso debe ser los momentos en que esos libros nos atrapan y la lectura nos atrapan. Creo que va por ahí, es decir, disfrutar al máximo de cada una de las palabras. Y si me permite, Juan Manuel, voy a leer acá una frase de una escritora porque si no, no. Ella es una escritora de Córdoba, cordobesa, que también escribe marco teórico sobre lectura y escritura, y ella dice: una lluvia de palabras y lecturas literarias pueden convertirse en infinitas lluvias de ideas renovadas. Así que me encantó la frase, porque sí, lluvia, está hablando de mucho, ¿no? Una lluvia de palabras y una lluvia de lecturas de literatura. Liliana, más que agradecido, la sigo apoyando y la admiro porque creo que usted da vida. Y creo que todas esas personas Gracias. que participan en su taller, sin lugar a dudas, se deben ir con el corazón bien, bien fortalecido y bien cálido. Bien, así que de verdad, Gracias, Juan Liliana, Manuel. muchas gracias por haberse dado este tiempo. Y me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, gracias a usted, Juan Manuel. Gracias primero por apoyarme, por alentarme, por empujarme a que esto salga también un poquito. Y gracias por este espacio para poder hablar y difundir también que, bueno, que pueden sumarse las mujeres que quieran a Sin este lugar a dudas, grupo. bueno, todos aquellos que estén interesados, ahí abajo pueden conectarse ahí al Instagram de Liliana para ver un poco y participar de su taller. Liliana, Sí. muchas Muchas gracias. gracias ya, y que tengan una Igualmente, Juan muy Manuel. buena tarde. Bueno, el próximo miércoles comenzamos nuestro mes de julio. Y bueno, tenemos un invitado que es Fernando Mesa. Él es ministro de Desarrollo Social de acá de la provincia y vamos a hablar un poco en qué consiste la justicia social y qué se debe hacer frente a lo social. ¿Solo mirar o actuar? Así que bueno, que todos tengan de verdad muy... Está bien, está bien. Bueno, así que están todos invitados para el próximo miércoles. Que todos tengan una muy buena tarde y que Dios los bendiga a todos. Chao, chao.